Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre... Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí estrenando un nuevo programa, Sin Rodeos, a través de la Casa de la Constitución, que va a ir todos los días jueves a las 9 de la noche. El día de hoy estamos saliendo unos minutos tarde, ya que nuestro amigo Cristian nos ha estado ilustrando sobre la última encuesta de GFK y haciendo un análisis al respecto de ello, ¿no? Amigos, para poder hablar de política, para poder hablar de ciudadanía, para poder hablar de democracia, sin rodeos y con los invitados que constantemente van a estar pasando por nuestro programa. Estamos ahora en un proceso electoral no tanto de propuestas, sino más de denuncias, y a la vez ya nos tiene acostumbrados los distintos procesos electorales que hemos tenido en el país, ¿no? Y sobre todo estamos pues también entrando nuevamente a lo que es una cultura de la victimización, lo que le he llamado, digamos, vulgarmente, ya que todos los cuestionamientos o las críticas que se realizan a los candidatos no son respondidas como deberían de ser con argumentos, sino por el contrario, el de hacerse la víctima para de alguna manera poder captar pues también la preferencia de la ciudadanía, ¿no? Poder captar mayor votación, ¿no? Me hago el ofendido, me hago el débil para que la gente pueda estar conmigo y pueda apoyarme. En el año 1990, estimados amigos, el proceso eleccionario de ese entonces nos ponía a palestra a dos candidatos opuestos totalmente. Por un lado tendríamos al candidato del Fredemo, Mario Vargas Llosa, un ilustrado escritor, que venía con una propuesta seria y también pues con un plan de trabajo donde se mencionaban muchas cosas que se iban a realizar en el gobierno, pero se decían de alguna manera, como es el nombre del programa, sin rodeos, ¿no? Se tenían que hacer ajustes económicos, sí, pero aunque a la gente no le gustaba esos temas o no les gustaba la realidad de ese entonces, se tenía que decir las cosas como eran, ¿no? Y por otro lado, comenzó a surgir, pues, tras el desastroso gobierno de Alan García, comenzó a surgir la figura de Alberto Fujimori, que en sus inicios también fue alimentado precisamente por los representantes apristas, ¿no? Que veían de alguna manera ponerle enfrente a Vargas Llosa, que en ese momento era el candidato que más gozaba de simpatía en el país y que probablemente tenía la primera alternativa para ganar. Y lo que se dio fue una segunda vuelta entre ambos candidatos, donde obviamente ya conocemos, Alberto Fujimori terminó derrotando a Vargas Llosa con una serie de argumentos que finalmente no cumpliría y que terminaría en un desenlace que fue el autogolpe de Estado por Alberto Fujimori en el año 92, posteriormente la Constitución del 93 y todos los sucesos y toda la red de corrupción que se armó a partir de entonces, catalogándose pues como uno, o por no decir el más grande que el Perú ha tenido en su historia. Y venía justo trayendo nuevos pasajes del libro de Alfonso Quirós sobre pues este libro donde nos ilustra sobre toda la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Cómo ha sido los distintos gobiernos que ha tenido el país y cómo la corrupción ha ido posicionándose siempre pues detrás de malos funcionarios, detrás de malos gobernantes, que lamentablemente lo único que le han hecho al país es bastante daño. ¿Por qué traigo a colación este recuerdo, estimados amigos? Porque ahora enfrentamos un nuevo proceso eleccionario, ya en una democracia, a diferencia de procesos de la década del 90, en una democracia que no es tan sólida como quisiéramos, pero que la misión precisamente que nosotros tenemos es el de hacerla más fuerte cada día, ¿no? Y hacerla más fuerte, obviamente con partidos políticos sólidos, con partidos políticos fuertes, que puedan poner en práctica los mecanismos y las herramientas que la democracia pues nos pone. Lamentablemente
estamos acostumbrados a buscar siempre el bienestar personal para nosotros y no nos preocupamos tanto en el bienestar de la sociedad en sí y del país. Este es un mensaje, estimados amigos, para hacer realmente conciencia y tomar una decisión objetiva, ¿no? Dejando de lado pues intereses personales, dejando de lado cuestiones tradicionales y poniendo sobre todo el mayor peso para nuestra decisión las capacidades que tengan los candidatos a la presidencia, los candidatos al Congreso de la República, al Parlamento andino. Tenemos 19 candidatos presidenciales, no todos de ellos, y esto es claro mencionarlo, no todos de ellos tienen la misma capacidad y ya depende de nosotros de qué decisión tomar para que el futuro inmediato que nos espera, los 5 años, pues no afecten la estabilidad de nuestro país y sobre todo sigamos en este crecimiento económico, pero que este crecimiento económico se vea reflejado también en un crecimiento social y un desarrollo, lo que hasta el momento no se ha logrado totalmente. Hacer mención también que lo que les comentaba acerca del gobierno fujimorista y todos los actos de corrupción que se han venido dando, y precisamente porque en esta elección trae como una de los actores candidatos presidenciales a la hija de Alberto Fujimori, que por más que ella haya negado en varias oportunidades que ella no fue parte de ese gobierno y que en ese momento era muy joven, pues aquí le decimos sin rodeos que ella sí fue parte de ese gobierno, que fue la primera dama y que fue también a la vez cómplice de los distintos delitos que se ha cometido en el gobierno fujimorista. Por otro lado, amigos, hablando de preparación, es muy importante que nosotros empecemos a revisar los planes de gobierno, empecemos a revisar estos documentos en los distintos ámbitos, educación, salud, cultura, seguridad, y comencemos a compararlo. Tenemos a los planes de gobierno ya colgados en la web. Nosotros a través de nuestra página vamos a ir compartiéndola de candidato en candidato para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y no dejarnos llevar tanto por lo que los periódicos, la prensa, la televisión nos venda o por los escándalos mediáticos que puedan estar saliendo día tras día. Aquí, amigos, en Sin Rodeos vamos a hablar de política, vamos a hablar de elecciones, pero también vamos a hablar de una cultura cívica democrática que todos los ciudadanos debemos poner en práctica para que decisiones como estas sean realmente tomadas con la seriedad que se debe. Aquí vamos a dar oportunidad también a candidatos jóvenes, muchos de ellos que están participando en estas elecciones y que les tienen que hacer llegar pues a ustedes una propuesta seria para que puedan tomar la mejor de las decisiones este 10 de abril que va a ser las elecciones. En la actualidad el ambiente político está movido, principalmente la noticia del día de hoy pues es este posible retiro a la candidatura del candidato Julio Guzmán, del candidato del partido político pues Todos por el Perú, por distintas irregularidades que se han dado en los mecanismos de elección interna dentro de este partido y que se siguen todavía cuestionando en el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver cuál es el desenlace finalmente de este problema, ya que en los últimos días el candidato Guzmán ha tenido un incremento en su simpatía, un incremento que se ha visto reflejado en las encuestas, y también pues es importante su participación. Personalmente creo que al margen de estos hechos se le debe dar la oportunidad de participar, ¿no? Ya que lamentablemente pues en nuestro país primero se arranca una campaña antes de terminar pues de contemplar y definir estos formalismos, ¿no? Es como si nosotros empezáramos a jugar un campeonato de fútbol, jugar ya varios partidos y de repente nos saquen de la competencia por no tener a algunos jugadores habilitados, ¿no? Eso se debería de corregir para otros procesos eleccionarios, pero la cuestión está ahí. Ustedes pueden participar también, amigos, a través de nuestra página web que es www.casadelaconstitucion.com y a través de las redes sociales. Tenemos en el Twitter, pueden interactuar con nosotros a través del hashtag SinRodeosCC
y también a través de la cuenta @sinrodeoscc vamos a estar mencionando sus comentarios, y también ya en el siguiente bloque vamos a estar con el analista político Lucho Núñez, que es nuestro primer invitado. Con él vamos a estar comentando los distintos acontecimientos políticos que se han dado durante esta semana, y para bosquejar un poco de cuál es el futuro que nos espera con los candidatos que tenemos en la actualidad. Esto es Sin Rodeos, amigos. Sigan conectados a través de www.casa de la Constitución. Vamos a irnos a un pequeño corte y ya estamos de regreso. Sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución, una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Amigos, estamos de regreso aquí en el estreno del programa Sin Rodeos a través de Casa de la Constitución Televisión. Y ahora estoy con el analista político Lucho Núñez, que ya se encuentra en nuestros estudios. Con él vamos a hablar acerca del acontecer político. Lucho Núñez es un analista destacado, es un politólogo y también pues ha dictado distintos cursos, seminarios de formación política. Es muy reconocido su trayectoria, siempre está presente también en distintos programas políticos de nuestro país. A él le doy la bienvenida. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Jonathan, buenas noches y te felicito por este nuevo programa, Sin Rodeos. Para nosotros es muy grato aquí tenerte como primer invitado. Esperemos que aquí nos vaya todo bien. Estás prácticamente como padrino nuestro. Estoy dándote la patadita. Ahí estamos. Te va a ir muy bien. Ahí estamos, Lucho. Realmente, Lucho, el acontecer político está movido, empezando de que tenemos pues 19 candidatos presidenciales, ¿no? Sí, tienes razón, Jonathan. Esta tarde yo estaba chateando con un amigo Tadeo de Moquegua, que me decía que él, que está entre base 29 para 30 y tantos, él me decía, me cuesta mucho entender lo que está pasando con esto de que tenemos 19 fórmulas presidenciales. Y yo le aclaré, oye Tadeo, no es solamente 19 fórmulas presidenciales, sino que el jurado tiene hasta ahora inscritos 25 partidos políticos nacionales. Y le dije, ¿y tú quieres leer los programas de gobierno? Me dijo, sí. Yo dije, entonces prepárate, porque hice el otro día la cuenta de los que ya están publicados en la web y son alrededor de 3.000 a 4.000 páginas, todos los programas. Por eso alabo lo que mencionaste en tu parte inicial, de que puedas hacer un resumen de cada programa de gobierno, para que sobre todo la gente que vota por primera o segunda vez, estuve sacando cuentas, van a votar jóvenes entre 18 y 30 años, son 7 millones. Sí, casi. 7 millones, 3 millones van a votar por primera vez. Si tú le dices a un joven que va a votar por primera vez, toma, tienes aquí 4.000 hojas para leer, se va a asustar. Entonces un poco es bueno que un programa como el tuyo, en una organización tan prestigiosa como es la Casa de la Constitución, pueda dar ese beneficio de resumir un poco los programas, tal vez centrarte en los segmentos que tienen ofertas hacia el sector juvenil y por ahí poder
dilucidar esas expectativas que muchos jóvenes tienen. Yo estaba leyendo un poco en las redes sociales los candidatos, sobre todo los más jóvenes, cuál es su preocupación. Tú lo mencionaste también en la parte introductoria, tema educativo, el tema de salud, la cultura, el deporte. Hay una serie de ítems que al joven le interesa. Por ejemplo, un tema que poco se había visto en campañas pasadas. En el mundo y también en el Perú, ahora hay una gran preocupación por esto que se llama el sentimiento animalista, que es el cuidado de las mascotas, el no maltratar a los perros de la calle. Eso está entrando como tema de debate en las campañas políticas. Otro tema que me parece interesante, todos nosotros sufrimos, por ejemplo, el caos del transporte urbano en la ciudad capital. Hay candidatos que están haciendo ofertas para tratar de, en un arreglo entre municipalidades y gobierno central, plantear a través de proyectos de ley un poco ordenar a los taxistas, por ejemplo. Tú vas a una ciudad como Quito, tú vas a una ciudad como Santiago o como Madrid y encuentras que hay un sistema de taxis donde el taxista tiene una seguridad social, tiene una pensión, tiene la posibilidad de cambiar su auto cada 5 años a través de unos créditos que el gobierno da, y acá tenemos casi 4 millones de familias que se levantan todas las mañanas con papá taxista, a veces con mamá taxista, y esa gente está lanzada a la mano de Dios a la calle sin ninguna protección, solamente algunos beneficios que da la municipalidad metropolitana, pero de resto, eso es lo que vemos a diario en la calle. Entonces un candidato pudiera pensar también en ese segmento, y como eso, como dices tú, una infinidad de temas que durante estos 60 días, a partir del 10 de febrero, que es la semana que viene, estarán presentes en la campaña. También te digo una cosa, tú me has mencionado mis alumnos, mis clases. Los alumnos y alumnas me han preguntado cómo veo yo este proceso electoral. Y yo les he dicho que estamos tal vez frente al proceso electoral más sangriento, más sucio de los últimos años. En los últimos años. Y ya estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir de paso, por supuesto, sabemos los que estamos metidos en comunicación política, que las campañas políticas son mucho más emocionales que racionales. O sea, realmente nuestros electores, algunos deciden en los últimos 15 días, algunos deciden en la cola, pero además la gente no vota tanto con la razón, sino con el corazón. Y como este programa se ve de noche, yo digo que también hay electores que ni siquiera votan con el corazón, votan con partes más abajo, con el hígado, con la molestia, porque, con la cólera, con la cólera. Hay que reconocer que hemos tenido tres años de paralización económica, casi un piloto automático, que con algunos beneficios que hay en los programas sociales, con un ministro de Educación que ha dado la talla, pero hay mucha gente que tiene paralizadas empresas, jóvenes empresarios, exportadores, que están mal. Ahora, Lucho, tú ya que radicas buen tiempo aquí en nuestro país, has visto el comportamiento del ciudadano y también del elector, pues el elector peruano no está preocupado en votar por derecha, por izquierda, por el centro, por los liberales, por los conservadores. El elector peruano, digamos, en su gran mayoría, está pues preocupado por votar por aquel candidato que le ofrezca, digamos, mejores condiciones para superarse en esta vida, ¿no? Mejores condiciones en educación, el que le dé un seguro de salud que no tenga que levantarse a las 5 de la mañana, que no tenga que esperar medio mes, el que le dé facilidades para poder pues ser beneficiado con esto, que le dé beneficios para sus hijos que están en la universidad. El elector peruano está más preocupado en esperar recibir pues ciertos beneficios que en preocuparse de ideologías, que preocuparse pues de lo que antiguamente pues veíamos la otra forma de ver la política, ¿no? Claro, por supuesto. Hagamos la comparación entre tu generación y la mía. Yo viví la generación de los 70s, donde la lucha ideológica se daba, y se daba con fuerza en las calles. Todavía en mi pierna izquierda guardo un perdigón de una protesta estudiantil en Caracas. Luego yo me fui a estudiar mi carrera a Brasil,
y también hice actividad política. Yo creo en la actividad política universitaria. Creo que tú debes ser un excelente alumno, pero también tienes una voz política. Yo no creo tanto en aquellos estudiantes que solo van un poco para recibir el cartoncito y salir a ganar dinero. Yo creo que hay una vocación social en la mayoría de las carreras. El abogado tiene que tener una visión social, el médico tiene que tener una visión social, el ingeniero también, todos. Entonces, en el Perú, ahora que estamos viviendo desde hace muchos años, bueno, un traslado un poco de la informalidad de la calle a la informalidad en política. Lo que ha pasado hoy con el candidato Guzmán, o lo que vemos en varios candidatos, esto de posible plagio de un doctorado, de una tesis de máster, lo que sea, eso es trasladar la informalidad de la calle, es trasladar a Zángaro a nuestra mentalidad, y un poco nosotros debemos ser un país ordenado. Nuestro amigo Cristian, que estaba en el anterior programa, hablaba que no podemos ser una república bananera, tropical. Chicha, como normalmente se menciona. A pesar que a mí, por ejemplo, la música chicha me gusta, pero reconozco que no podemos ser informales. Es más, nuestros padres, nuestros abuelos, que vinieron de ese campo de la informalidad, buscando una mejor situación en Lima, hoy quieren para sus hijos y para sus nietos precisamente todo lo contrario. Universidades de buena educación, hospitales públicos buenos, porque si tú te pones a ver un poco, Jonathan, este clima en el que estamos viviendo nos ha llevado a que, como no funciona la salud pública, entonces hacemos todo para llevar a nuestros familiares a una clínica privada. Exacto. Como no funciona la educación pública, se parten el lomo nuestros padres para llevarnos a colegios y universidades privadas. Y así vamos, en todos los sectores. Salud, educación, seguridad. Como no funciona la seguridad pública, entonces alquilamos y compramos casi guachimanes para que nos cuiden. Ahora, en este proceso electoral, Lucho, hay algo que también me he dado cuenta, ¿no? Aparte de la debilidad del sistema de partidos políticos en nuestro país, justo hacía el análisis en el inicio, comparando un poco lo que fue Fujimori en su momento, porque Fujimori prácticamente no tenía un partido sólido cuando fue presidente, fue un outsider considerado en ese momento, ¿no? Y logró posicionarse. Y yo creo que él también tiene mucha responsabilidad en ese debilitamiento del sistema de partidos políticos. Y te digo esto porque durante los 5 últimos años no hemos visto, pues, de los 19 fórmulas presidenciales que mencionas, que han estado de alguna manera ligados a la sociedad, analizando sus problemas, o formando cuadros, o trabajando de alguna manera con lo que es la esencia de la política y de el elemento que interviene en la política, que son los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, veo a candidatos, el señor Guzmán está participando en Todos por el Perú prácticamente desde este año, es considerado un outsider, no tiene nada que ver con el partido, es un invitado. Ahora, los otros candidatos políticos, si bien es cierto, yo veo, por ejemplo, al señor Barrenechea con muy buenas propuestas, capacitados, pero me pregunto, ¿cuál es el trabajo que en los últimos 5 años ha venido realizando Acción Popular para poder tener de alguna manera una respuesta de la sociedad, ¿no? O sea, veo candidatos, por ejemplo, como el señor Miguel Hilario, o como candidatos que aparecen en el rubro otros, que han estado, el mismo señor Olivera, que han estado fuera del país, y cuando tocan las elecciones nuevamente regresan al país e intentan captar estos votos. Pero estando alejado de alguna manera de la sociedad, yo realmente le doy la razón a las encuestas, Lucho, ¿no? O sea, nosotros, a pesar que no queremos, el señor Acuña, la señora Keiko, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que están ahí, porque de alguna manera he visto que han sido los que durante estos últimos 5 años han estado un poco más ligados a la sociedad. ¿O cómo ves tú esto, Lucho? Sí, yo coincido contigo primero en el contexto histórico. Ya a los finales del primer gobierno de García y durante los 10 años de Fujimori se manejó un discurso absolutamente antipartidos, un discurso mucho más tecnocrático, diciendo que prácticamente los países lo deberían manejar los técnicos sin ningún tipo de programa o principios o valores venidos del campo de la política. También me gustaría que nuestros televidentes recuerden que hay una diferencia grande entre política y politiquería.
La política se escribe con P mayúscula y es el servicio del pueblo. Y la politiquería se escribe con P minúscula y es al servicio de los intereses de esos líderes. Tú tienes razón, hay partidos acá que prácticamente no existen, son aventuras electorales, son cascarones, son vientres de alquiler. Yo leí una entrevista que Carlos Meléndez, un análisis que Carlos Meléndez hizo precisamente sobre la candidatura de Guzmán. Y él se ve que es una persona que ha investigado y decía en la primera parte que Guzmán realmente no tiene una mayor vinculación con este partido, porque él está creando su propio partido, pero que eso está en proceso de recolección de firmas. Creo que el partido se llamará Integración. Pero aprovechó su vinculación con estas amistades que tenía en Todos por el Perú. Todos por el Perú para ingresar. Formar un partido político debe cumplir una serie de trámites, no es fácil, pero el Jurado Nacional de Elecciones, yo soy profesor del máster del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente en el diplomado que tiene que ver con partidos políticos y sistemas electorales, hay que cumplir una serie de normas. Esto no es que como una invasión, yo llego, invado y ya estoy pidiendo al alcalde que me dé agua, desagüe y luz. Hay que cumplir una serie de requisitos que deben ser iguales para todos los partidos. Yo en eso sí estoy de acuerdo. No creo que un partido porque esté bajo en las encuestas o porque esté alto en las encuestas debe ser sancionado. Todos deben cumplir el reglamento y todos tenemos que ajustarnos a un Estado de Derecho, porque si no viviríamos aquí en esta cosa chicha que tú hablas. Y sobre lo otro que mencionaste, que me parece muy importante, es cierto, como tú sabes, en la ley de partidos se decía que se deberían financiar los partidos y que el MEF debería tener una partida especial para eso. Sabes muy bien que el presidente García se opuso a eso, precisamente cuando el país tenía mejor situación económica. Los partidos, según la ley, a partir del año que viene, van a tener financiamiento. Y yo creo en el financiamiento no como un gasto, sino como una inversión. Precisamente por lo que tú mencionabas. ¿Cómo vamos a preparar los cuadros jóvenes? ¿Con qué recursos? Aquí la militancia de los partidos, que de paso es muy poca, no es numerosa, no está acostumbrada a cotizar. Entonces, los pocos partidos formales que tiene el Perú normalmente utilizan fundaciones, la Konrad Adenauer u otras fundaciones alemanas o norteamericanas, un poco para tratar de formar los cuadros jóvenes. ¿Quiénes han estado en eso en los últimos años? Tú lo has dicho. El Partido Aprista, el PPC, a través de la Konrad Adenauer, un poco PPK, que ha creado un instituto llamado Instituto País, precisamente para desarrollar eso, y la señora Keiko, que también tiene una fundación que creo que queda en Jesús María, que un poco también estudia las políticas públicas. Y básicamente esos son los que han viajado por el Perú. De resto, los últimos lo han hecho el último año. Y mencionabas el caso del señor Barrenechea, a quien tengo el honor de conocer. Me parece un intelectual brillante. Sí, muy bueno. Pero, estimado Jonathan, así como soy profesor de comunicación política y de campañas electorales, debo reconocer que aparte de tu simpatía, tú tienes que ser un candidato carismático, un candidato que las masas te puedan atender y bueno, de alguna manera, yo no estoy hablando de populismo, estoy hablando, tiene que saber cómo llegar a la gente. Cómo llegar a la gente. Y yo pudiera pasar 2 horas aquí contigo y el señor Barrenechea y tendríamos una conversación magnífica. Exactamente. Pero una persona que se levanta a las 4 de la mañana en Huacho para venir a Lima y vuelve a su casa a las 9 de la noche, quiere que el señor Barrenechea en medio minuto, le diga que le va a ofrecer. Eso es. Y mencionaste algo que tampoco quiero dejar pasar por alto. ¿Qué quiere la población? Que los gobernantes, los que están ahora, pero sobre todo los que vienen, les haga la vida más fácil. Ayer en un taxista yo le pregunté, cuénteme, ¿qué espera usted del próximo gobernante? Me dijo, que no me puntos suspensivos la vida, porque los gobernantes, el alcalde, los ministros, el presidente, lo que hacen es ponerme normas y obstáculos para yo desarrollarme. Déjenme trabajar. Y un poco es eso, la gente lo que quiere es trabajo y progresar en su vida. Así, y saber, ¿no?, cómo ahorita los candidatos, saber cómo manejarse ante
ante los distintos tipos de sociedad que tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, hablabas en un inicio de los planes de gobierno que se tienen. Hay muy buenos planes de gobierno, he estado revisando, Lucho, pero no vemos que los candidatos puedan sintetizar esas muy buenas propuestas, esas ideas y hacerlo o comunicarlo de una manera fácil, sencilla, que la gente quiere escuchar, ¿no? La gente dice, seguridad ciudadana, todos los días salgo a la calle, me roban, se roban mi casa, se roban mi negocio. ¿Qué vas a hacer tú? No quiere que le metan todo el rollo. Hay algunos que han dedicado pues hojas tras hojas en sus planes, pero yo creo que les falta bastante sintetizar ello y hacerlo llegar de una manera simple, ¿no? En una frase, en 2, 3 puntos, que la población entienda qué es lo que voy a hacer, ¿no? Es correcto. Algo he visto que ha estado haciendo en estas últimas semanas Barnechea, ¿no? Un poco sacando el extracto de lo que es el plan de gobierno, de las medicinas, del DNI electrónico, que para qué va a servir, ¿no? Pero los otros partidos, bueno, aparte de que están metidos en otras cosas, en el tema de los escándalos, de los cuestionamientos, no le sacan mucho lustre a sus propuestas, Lucho. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, sobre todo tomando en cuenta que 1/3 de la población es muy joven, como te hablé, 7 millones, y esa gente joven está acostumbrada a mensajes, a sonidos, a imágenes muy cortas. El televidente joven hace el zapping ciudadano. ¿Qué significa eso? Cambias de canal cuando empieza un rollo muy profundo, aburrido, hasta los niños de 6, 7 años dicen, mami, papi, cambia de canal, ese tío está muy aburrido. Entonces esto hace una campaña donde los elementos tecnológicos van a estar muy presentes. También las redes sociales, que es un complemento del mensaje cara a cara. Pero eso que yo siempre digo en clase a mis alumnos de comunicación política, en campaña electoral funciona Radio Bemba, funciona el cara a cara, pero ese cara a cara, como tú dices, tiene que ser un cara a cara corto, conciso y concreto. Tengo varios candidatos a los que estoy acompañando en su desarrollo, como líderes juveniles que están asumiendo en política. Algunos van con el número 3, otros van con el número 5, y me dicen, Luchito, ¿y cómo hago mi campaña? Y yo digo, perfecto, vas con el número 3, ofrécele a tu público elector 3 ofertas que tú vas a cumplir. Y si vas con el número 5, 5 ofertas, pero comprométete. Hay una cosa en gerencia de campañas ahora que se llama la promesa de valor. ¿Qué es una promesa de valor? ¿Qué te voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto me va a costar? Si todos los electores le pidiéramos a los candidatos promesas de valor, los programas de gobierno serían mucho más concretos, más concisos, y nuestros candidatos al Congreso que tampoco se ofrezcan. Para empezar, lamentablemente muchos de los electores creen que los congresistas pueden construir carreteras, puentes. No, el congresista está en el Congreso para poner leyes, para fiscalizar y para controlar. Tiene una cierta tarea de persuasión, puede enviar una carta a un ministro para que su región tenga tal o cual obra, pero no la puede ejecutar él y no la puede prometer él. Así que nuestros televidentes que sepan que si algún candidato te está proponiendo que te va a construir un puente o una carretera, eso es mentira. Si él lo hace, debería... Y hay mucha gente que desconoce eso, Lucho, ¿no? O sea, van y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a poner aquí tu pista, tu canchita de fútbol, y se la creen, ¿no? Se la creen, y luego viene pues toda esta decepción que se tiene de nuestros políticos y en general de nuestro Congreso. Ahora, si el congresista quiere de la suya construirte la canchita, pues que te lo haga, pero no es con la plata del Estado, porque eso está prohibido. Así es. Vamos a seguir comentando, Lucho, y vamos a hablar también de los candidatos. Vamos a hablar, al menos nos faltaría tiempo para hablar de los 19, pero de los principales. Vamos a ver cómo influye el marketing político, la comunicación política en el desempeño de ellos. Hemos visto una serie de críticas a los candidatos presidenciales. Vamos a ver también cómo está el panorama para nuestros amigos políticos que están postulando en esta oportunidad. Están bienvenidos aquí al canal de la Casa de la Constitución para poder dar sus propuestas, para poder ser escuchados y también para que la gente pues sepa que la juventud en la actualidad está preparada
y tiene propuestas igual o mejores que la de cualquier otro candidato, Lucho. Te pido que nos acompañes todavía, vamos a irnos a una cortísima pausa y estamos retornando nuevamente aquí en el estreno de Sin Rodeos. Amigos, recuerden que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de la cuenta del Twitter con el hashtag SinRodeosCC. Vamos a hacerle llegar las preguntas también a nuestro invitado Lucho Núñez y ya regresamos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Amigos, estamos nuevamente de regreso aquí conversando con Lucho Núñez acerca del escenario electoral. Falta muy poco para las elecciones y no hemos escuchado muchas propuestas, más hemos escuchado cuestionamientos, denuncias. Pero antes de entrar a ello, quería hacerle una pregunta o dos preguntas que tenemos aquí de nuestros seguidores en las redes sociales. Karina Flores de Junín, que nos está siguiendo, nos pregunta, Lucho, ¿a qué se debe que el Perú haya tenido varias constituciones en el transcurso? Bueno, ¿a qué se debe eso? O sea, ella seguramente me dice porque hay países donde las constituciones, o sea, en Estados Unidos es una única constitución, la constitución norteamericana, que es una sola, con ciertas enmiendas. Los países
latinoamericanos han copiado, bueno, a mí me gusta mucho hablar de eso, como soy doctor en ciencia política, el tema me encantaría hablar con Karina toda la tarde. Los países latinoamericanos hemos copiado mucho el modelo francés de la República, y ahí pues hay constituciones. Y los países nuestros viven lo que llamamos los momentos constitucionales. Cada cierto tiempo la constitución queda un poco vieja, un poco enquisolada en el tiempo, y entonces viene un momento constitucional. Fíjate, en el caso de Venezuela, el país de donde yo me crié, por ejemplo, la constitución del 61 vino a ser sustituida por la constitución del 99. Casi siempre hay unos colchones de 25, 30 hasta 40 años, donde se agota un modelo político y viene un momento constitucional. Lo hemos tenido en el Ecuador, lo hemos tenido en Bolivia, es un poco normal. Es más, alguna candidata, creo que Verónica Mendoza, está hablando de que habría que tener un momento constitucional. Un momento constitucional. Más que una reforma. Más que reformas, ¿no? Porque las reformas pueden ser parciales también, ¿no? Pero es muy interesante la pregunta. Sí, seguramente vamos a tener un programa especial para hablar de Constitución, Lucho, ¿no? Para repasar. Estamos en la Casa de la Constitución. Estamos aquí y hay bastante que comentar, Karina. También Rodrigo Torres, aquí muy cerca de nosotros, del INSE, nos pregunta si los candidatos con cuestionamientos deberían renunciar antes que el Jurado Nacional de Elecciones los saque. ¿Crees que deberían renunciar ellos o que esperen que el ente dé su veredicto? Jonathan, yo he sido profesor del taller de inducción que el Congreso de la República, con patrocinio del Programa de Naciones Unidas, siempre le hace a los congresistas que van a entrar, los nuevos, porque los viejos no van porque creen que ya se la saben. Entonces, casi siempre me invitan para dictar el taller sobre ética y política, y yo hablo con los congresistas que están a punto de jurar, que el taller se hace más o menos alrededor del 20 de julio, y les digo, miren, si ustedes han mentido en su hoja de vida, pueden estar seguros que los medios de comunicación tarde o temprano los van a descubrir. Ah, no, profesor, ¿cómo cree? Bueno, empezaron los robacables, los matapollos, la lavapiés, todo eso vino a raíz de que la gente cree que hay crimen perfecto. Frente a tu pregunta, yo diría, un candidato que sabe que tiene un anticucho ni debería haber postulado. En Estados Unidos, cuando el Partido Demócrata o el Partido Republicano te nombra, te elige candidato en una convención, inmediatamente los medios de comunicación social van a escrutar hasta tu tercera o cuarta generación. De todo. En el caso de Bush, yo recuerdo que Bush no lo había declarado, pero tuvo que admitir que había consumido drogas cuando era joven, o que sus hijas eran medio locas, o cualquiera de esos detalles. En Estados Unidos, bueno, no somos gringos, somos peruanos, pero acá también, candidato que tenga problemas con la justicia, candidato que haya tenido estos problemas con presunta violación, que no le pasa una pensión a su hija o no la reconoce, la población no puede convivir con esa mediocridad. Tenemos este caso ahora, hasta dentro de unos días, creo que la Universidad Complutense de Madrid ha dicho que en menos de 30 días va a dar su solución. Ahora parece que una maestría que el señor Acuña ha hecho en la Universidad de Lima también tiene problemas. O sea, tenemos que enseriar la política, sobre todo pensando en Karina, pensando en ese joven en el INSE, porque entonces, ¿qué imagen le estamos dando a los jóvenes? Debemos de tener candidatos realmente serios, ¿no? Y que tengan las condiciones para hacer eso, para ser candidatos. No podemos caer en eso, insisto, que es la mentalidad a zángaro. A mí nunca se me olvida. La informalidad. Una vez saliendo del Congreso, de dictar un taller, me subo a un taxi y el taxista me dice, doctor, ¿para dónde va? Yo digo, no, voy a San Isidro, ok. Cuando ya venimos un poco alejados del Congreso, me dice, ¿usted no estará interesado en un título de médico cirujano? Y yo le digo, hermano, pero ¿qué voy a hacer yo con un título de médico cirujano? Es que tengo un primo mío que está medio complicado económicamente y le aseguro que con 400 soles en 48 horas yo le entrego su título de médico cirujano, con todas las firmas, con todos los sellos.
Lamentable, ¿no? Eso pasa en el Perú. ¿Y cómo esa informalidad pues llega a traspasar la barrera de lo político, ¿no? Y precisamente hablando de ello, Lucho, en el tiempo que nos queda vamos a tratar de comentar acerca de los candidatos que tenemos, ¿no? Y vamos a empezar de acuerdo al orden que señalan las encuestas. Ayer cuando andaba por el centro de Lima veía varios jovencitos, muy jóvenes, ¿no? 16, 17 años, a la justa llegarán a los 18, con sus mochilas, empadronando a gente, si desean apoyar a la candidata Fujimori, ¿no? Deseas apoyar a Keiko. Obviamente que esos muchachos no tienen prácticamente conocimiento de todo lo que ha pasado, ¿no? Se cuestiona bastante, Lucho, se dice bastante que Keiko no representa a su papá, que no es a su papá, que es otro fujimorismo, que tiene nuevas ideas. ¿Qué piensas al respecto? ¿Ha marcado realmente distancia? Y después del video que vimos ayer, donde salió a la luz pues que muchos de sus candidatos al Congreso visitando a Alberto Fujimori no tendría nada que hacer y no ir a visitándolo, ¿no? ¿Ha marcado distancia o sigue siendo el mismo fujimorismo? Yo pienso que hay un poquito de todo. Primero, la figura base de ese partido es sin duda Alberto Fujimori, ¿no? O sea, eso es un apellido que a partir de los años 90 tiene un peso específico para bien y para mal en la historia del Perú. Entonces ella no se puede desvincular de ese apellido que en algún momento haya confesado que es una especie de mochila, ¿no? Ha tratado, porque tiene buenos asesores, de darle una imagen, maquillar eso. Está tratando de moldear el fujimorismo, claro, ¿no? Claro, y ya ha sacado a Marta Chávez, ha sacado a la señora Cuculiza, ha sacado al doctor Aguinaga. Pero tiene de vicepresidente al ministro de su papá. Claro, entonces que nuestros electores y televidentes un poco puedan escudriñar la historia del Perú. Creo que es Caretas que en el día de hoy trae la foto de Keiko en Palacio de Gobierno como primera dama, y hay un comentario que tal vez es el comentario que a mí me devolvió a la realidad, que es el que ella sabía que su mamá estaba siendo electrocutada. Sí, o sea, ¿cómo puede una persona saber que su mamá está siendo electrocutada? Nuestra gente que nos está viendo en este momento, podría dormir tranquila sabiendo que su mamá está siendo electrocutada. Eso, el tema de las esterilizaciones forzadas, que es un hecho. Yo escucho a veces a Aguinaga decir, sí, pero fueron poquitas. Mira, aunque fuese una persona a la cual se le violentó un protocolo de salud en su cuerpo, solo una ya es un grave delito. Pero son los electores los que van a decidir el 10 de abril por qué la tienen a ella en primer lugar en las encuestas. Y los electores, precisamente, como decías, Lucho, más del 30%, casi el 35% que son jóvenes, deben tener en cuenta ello, ¿no? Todo está escrito, estimados amigos, en los libros, la historia está escrita. Lo que comentaba Lucho acerca de la mamá de Keiko, Susana Higuchi, en distintos textos, uno de ellos, el mismo Alfonso Quirós, en el libro pues sobre las redes de la corrupción, menciona pues que al destaparse pues las denuncias que hacía Susana Higuchi, ya Keiko tendría 17, 18 años, ya era una persona consciente, y obviamente desde esos inicios mostró una conveniencia, ¿no? Obviamente tener al papá en el poder, con el dinero, con todo, no le podía tirar la espalda. Ahora, una cosa que es importante aclarar, eso no significa que todos los fujimoristas sean malos, sean corruptos. Yo tengo gente amiga, fujimorista de distintas clases sociales, que simplemente cuando hablan de que van a votar por Keiko, no hablan de Keiko, hablan del papá. Y hablan dicen, de las cosas yo voy a votar por Fujimori porque Fujimori le devolvió la economía a este país, porque Fujimori acabó con el terrorismo, porque en tiempos de Fujimori uno podía salir a la calle, porque Fujimori visitó los distritos más pobres del Perú. Casi ninguno me habla de Keiko. O sea, concluyendo un poco, Lucho, Keiko está en la ubicación donde está por el papá. Sin duda. Y alguna. por apellidarse Fujimori. Si tú me preguntas porcentajes, yo creo que ella tendría un 30% de ella y un 70% de su papá. Eso también te lo digo. Sin duda ha sido una muy buena alumna. Hace 2, 3 años que yo he ido a Tarapoto a dictar un taller y me encuentro a Keiko en Tarapoto. He ido a Cusco a dictar un taller, me encuentro. Hay que darle mérito, sí, que ha trabajado, se ha movido.
Y lamentablemente eso es lo que criticamos a los otros partidos que han hecho durante los últimos 5 años, ¿no? Así es. Lucho, hablemos ahora de uno de los candidatos bastante cuestionados, César Acuña, ¿no? Primero por estas denuncias pues de abuso familiar que se ha dado, incluso violación, y luego el tema académico, ¿no? Bueno, en realidad lo de César Acuña ya viene hace cierto tiempo, ¿no? Con esa declaración de que hay plata para todos, plata como cancha, de que no he leído un libro. O sea, desde antes de esta elección se ha venido dando, a mi parecer, un mal ejemplo a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo a la gente más joven. Claro, el de soy informal y me va bien, he venido de abajo y tengo plata, tengo universidades. ¿Qué crees que este mensaje, por qué César Acuña sigue en los primeros lugares de las encuestas? ¿Está calando este mensaje en la gente? Primero porque, como sabe la gente, desde hace 2 años tenemos las ciudades inundadas de unos paneles que dicen en grande César Acuña y en muy letra tipo 12, ¿no? Presidente de la universidad tal. Lo mismo pasa con el señor de Telesup. Luna. También hemos visto durante 2 años paneles. Telesup además está en todas partes del país y veías José Luna y abajo presidente de Telesup. Eso es una publicidad indirecta. Yo pensé que el Jurado Nacional de Elecciones iba a tomar de oficio cartas en ese asunto hace mucho tiempo. Recién lo tomó hace un par de semanas. Creo que ahí se jugó un poco con la gente, por eso mismo que tú comentabas, porque es un candidato que tiene muchísimo dinero. El señor Luna Gálvez declaró hace 2 semanas y hoy lo volvió a decir en televisión que él va a gastar $1 millón en su campaña. Sí, sí, él lo mencionaba en las entrevistas. En un país, ¿no?, donde todavía tenemos distritos que parecen del siglo XVIII, ¿no? Y él se en la serranía de Lambayeque, en la serranía de Cusco, en la serranía de Trujillo, que un candidato diga que va a gastar casi 4 millones de soles en su campaña es bien fuerte. O sea, yo entiendo, la campaña necesita una logística, pero eso es demasiado. Es una bofetada a la pobreza de nuestros conciudadanos. Podríamos decir, Lucho, que de alguna manera la estrategia de Acuña ha sido, previo a estas elecciones, el de hacerse conocido como sea, o sea, para bien o para mal, pero me hago conocido, que mi foto esté y que pueda llegar a las distintas regiones del país. Algún asesor le dijo, mira, el posicionamiento es entre gallos y medianoche, a lo macho, a lo bravo, y si tú tienes plata, lánzate con todo. El otro día estuve en Gamarra y una señora me dijo que alguien de Acuña había ido a encargar 1 millón de polos. ¿Sabes lo que cuesta 1 millón de polos? No, sí, obviamente que están y lamentablemente, Jonathan, a veces, ¿dónde terminan los polos? En los lavadores de autos, que los usan como franela, ¿no? Claro. En el fondo no hay no es que porque me das un polo yo voy a votar por ti. No, total. Yo estuve con unas mamachas de los pueblos jóvenes de Arequipa y me dicen, Lucho, aquí vienen todos los candidatos, nos ofrecen cemento, arroz, azúcar, y todos lo vamos guardando. Al final vamos a votar por quien nos da la gana. Aunque esperemos que realmente lo que sea dentro de las reformas que se ha realizado es que se han prohibido las dádivas, ¿no? Directamente, más que en publicidad. El problema, ¿no?, es cómo fiscalizamos. ¿Cómo fiscalizar? Y si aquí en Lima se nos hace complicado fiscalizar, imaginemos en los rincones del país. Ya estamos terminando, te digo, ojalá nuestros televidentes se den el trabajo de leer al menos los resúmenes, porque hay candidatos con gran sabiduría que tienen buenos programas de gobierno, pero tienen que concretarlos, masticarlos y darlos a conocer en pastillitas. Una promesa en una televisora no puede durar más de 20 segundos, porque si no, la gente cambia el canal. Muy bien, Lucho. Vamos con temas puntuales acerca de candidatos, ya para ir cerrando. Bueno, hemos visto, amigos, a Anel Tausen, la vicepresidenta, saliendo en todos los medios. Creo que nunca en su vida había defendido tanto como lo defiende ahora Acuña, Lucho. ¿Hubo plagio o no hubo plagio en lo que ha cometido César Acuña? Sin rodeos. Bueno, todo pareciera que indicar que sí. El tomar textos de otros autores y no darle el mérito o la anotación debida, tendrías que es plagiar. O al final en tu bibliografía, o dentro de tu frase, meter comillas y decir, como dijo Jonathan Condeso en tal conferencia, y citas el párrafo ahí. Y eso es algo muy básico que, o sea,
desde pregrado, lo sabemos, ¿no, Lucho? Por favor. En los cursos que llevamos de metodología y la investigación, seminario de tesis, pero bueno, es un argumento que al parecer se va a caer por su va a propio caer. peso. Hablemos de Guzmán, brevemente, Lucho. ¿Cómo ves esta subida de Guzmán? La gente está hastiada de los otros políticos, quiere algo nuevo, pero no siente temor de que algo nuevo nos pueda llevar a algo realmente que no vamos a saber qué va a venir después. Claro, la novedad en política siempre llama la atención. En los manuales de campaña... Yo decía, la novedad no es ningún mérito, pero a la vez en esta campaña y con los competidores que tenemos, claro, sí es un mérito, ¿no? Es un mérito nuevo. Porque es un candidato que se sale del llamado elenco estable, ¿no? De aquellos que siempre tú ves. Tenemos a Olivera renovado, pero es el mismo Olivera de la misma escoba de hace muchos años, ¿no? Sí. Fíjate que él volvió a apelar al símbolo, y a veces los símbolos en las campañas marcan. Entonces, yo creo que el señor Guzmán ha destacado. A mí me ha tocado estar en un transporte público y ver que 2 voluntarios de su grupo suben al transporte y dan unas breves palabras y se retiran. Eso se ha hecho en varias ciudades del país. Ha sido la diferencia, como fue Obama en el 2008, como lo fue Chávez en el 99, guardando las distancias ideológicas de cada uno. Entonces, eso ha llamado la atención. Pero estamos todavía a más de 60 días de la elección. Vamos a ver cómo se calibran las estrategias de los demás candidatos frente a este fenómeno. Lucho, esa estrategia de Guzmán, la que mencionabas, un poco de marketearse, ¿no? De hacerse conocido, porque también hay un gran sector que todavía no lo conoce. No implica una buena inversión de dinero, porque se habla bastante de que no se está gastando, de que todo se hace por redes sociales. O tú, con la experiencia que tienes, sí hay inversión, ¿no? Tiene que haber inversión, porque para movilizarte por este país tan grande y tan complicado, en carreteras, aviones, selva, tienes que tener recursos económicos. No se hace una campaña. Yo siempre le digo a mis amigos candidatos, mientras las leyes electorales en el Perú no manejen otro tema equitativo, ser candidato acá es caro. Poco más y nos equiparamos a las campañas mexicanas. O sea, es muy caro hacer política en el Perú. Un candidato obviamente en Lambayeque que no tenga $100,000, que se quede en su casa. Las redes sociales son un complemento, pero el calle, tienes que hacerlo. Eso nunca va a ser superado, ¿no? Nunca va a ser superado, y espero que no sea superado, porque sería unas campañas muy nórdicas, muy frías. No es lo mismo hacer campaña en Perú que hacerla en Suecia, por ejemplo, donde la campaña debe ser muy aburrida, por cierto. Totalmente, ¿no? ¿Por qué no despega PPK, Lucho? Está estancado. He revisado yo parte de las propuestas, del plan técnico que se tiene, muchas cosas positivas, pero ¿qué es lo que está pasando? Los vicepresidentes que tiene realmente no han tenido el impacto que se esperaba, o cuál es el problema con la plancha de PPK. Yo creo que está a tiempo de revertir esa situación. Creo que es un hombre sabio, que es un hombre con gran experiencia, es un hombre al que no le han encontrado los anticuchos en materia de corrupción, y tiene dos candidatos interesantes a la vicepresidencia. Tanto ella, que es una brillante economista, que dejó su carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo en México para venirse a Lima, como el señor Vizcarra, que es un profesional, a pesar que es un ingeniero, es un profesional en materia educativa que llevó a Moquegua a estar en el primer lugar los 4 años de su gobierno regional. Creo que la campaña hay que hacerles algunos ajustes y empujarla. Y puede despegar todavía. Puede despegar. Va a depender un poco de lo que se haga en los próximos días. ¿Hay que darle ya por descartado a Alan García? No, para nada. El candidato Alan García es un candidato. Porque los apristas y los PPCistas tienen fe de que ellos van a estar en segunda vuelta. Sí, y lo escuchaba a Mulder ayer decir que no necesariamente con el fujimorismo. O sea, no hay que descartar a Alan. No hay que descartar, para nada. No sucede lo mismo, lamentablemente, con mi amigo Alejandro Toledo, que realmente no creo que vaya a poder surgir, porque de paso tiene una fórmula electoral muy hacia adentro. Si tú te pones a ver, es una fórmula absolutamente toledista. Entonces, toda la lista prácticamente esta vez han decidido apostar, ¿no? Es muy complicado, a pesar que tengo buenos amigos en la lista, es muy complicado. Bien, Lucho, para ir cerrando voy a hacer una serie, te voy a lanzar una serie de nombres para que en 1 o 2 palabras sin rodeos no puedas describir sin rodeos. Ya que mencionabas a Toledo, Alejandro Toledo. Creo que está en el pasado. Fernando Olivera.
sigue también en su barco del pasado, a pesar que se haya dejado el pelo largo. Verónica Mendoza. Una chica inteligente, pero con la división que hay en la izquierda no surge. Alfredo Barrenechea. Muy inteligente, excelente para pasar una noche tomando una buena copa de vino francés con él, pero necesita mística, más que mística, esa simpatía para enamorar al electorado. Nano Guerra García. Un buen emprendedor que ahora le ha dado por decir lisuras. Muy bien, bueno, esos son parte de los políticos que aparecen, ¿no? Y están figurando, hay algunos que todavía no. ¿Cómo ves finalmente, Lucho, ya para cerrar el programa, a nuestros amigos candidatos jóvenes que están participando? ¿Ves que tienen posibilidades fuertes de ingresar al Parlamento? Sí, Jonathan, algunos creo que sí tienen posibilidades, otros me han confesado que están lanzándose para hacer esa primera fase en el escalón de la imagen que se llama posicionamiento. Pero que sigan adelante, sobre todo pensando en jóvenes como mi amigo Tadeo de Moquegua, que sigue esperando que un joven lo represente en el Congreso. Lucho, para mí ha sido tenerte aquí en el primer programa, un gusto. Seguramente te vamos a estar extendiendo la invitación para próximos programas. Felicitaciones con Sin Rodeos. Y a nuestros amigos candidatos jóvenes, nuestro mejor de los deseos, están invitados aquí al programa. Seguramente vamos a estar conversando ya con ustedes en las próximas ediciones. Y este ha sido el programa Estreno Sin Rodeo. Recuerden seguirnos todos los días jueves de 9 a 10 de la noche en vivo. Ya el programa también va a ser subido al canal de YouTube. Con nosotros será hasta la próxima semana. Hasta luego. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor.